Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender acerca de dos hooks que son muy importantes en React y son useEffect y useState. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Lo que vamos a hacer es hacer una request a esta URL sin el 1, ¿sí? Y vamos a pintar todas las tareas que obtengamos de esta request que es de tipo get, ¿vale? Para eso obviamente necesitamos trabajar con el state del componente y poder hacer una request solo una vez cuando se renderice. Anteriormente esto solamente se podía hacer con componentes de clases debido a que los componentes de clases eran los únicos que tenían acceso a su propio state. Gracias a los hooks, exactamente a useState, ahora podemos tener nuestro propio state en nuestros componentes funcionales, ¿vale? Y bueno, entonces no siendo más, vamos a comenzar, ¿sí? Lo que tengo actualmente es este pequeño funcional component, este app aquí, que lo que hace es retornar un JSX element, ¿cierto? Que al fin de cuentas pues es un div, sí, es un div con un texto dentro que dice hola, ¿vale? Y actualmente está corriendo, está funcionando y es esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para pintar las tareas, todas estas tareas que tenemos aquí, ¿qué es? Pues primero tenemos que hacer la request, tenemos que obtener esta información y esta información se obtiene a través de una solicitud HTTP, una request de tipo GET, ¿vale? Y para eso pues vamos a usar este endpoint que pues es muy popular. Supongamos de que tenemos un backend y bueno, esta es la URL o el endpoint que nos dan para nosotros solicitar información. Entonces vamos a usarlo, ¿vale? Entonces la idea es hacer esta request cuando solo una vez, cuando se monte el componente, después de que se monte. Los que probablemente tienen experiencia con componentes de clase entenderán de que esto debería hacerse en el component did mount, justo después que se monta el componente, ¿cierto? Y cuando la gente habla de montar el componente, ¿a qué se refiere? El componente está montado cuando pues ya está el HTML, ¿vale? Cuando el HTML aparece. Es decir, cuando desaparece el HTML, cuando ya no está el componente, está desmontado. Pero una vez que ya está, ya es visible, quiere decir que el componente está montado. Quiere decir que lo primero que sucede es que el componente se monta. Y luego de que el componente se monta, ejecutamos la request. Y eso se puede hacer con el efecto useEffect, ¿vale? Con el hook, disculpen, useEffect. Entonces vamos a importarlo, ¿cierto? Desde React. Esto nos regala un hook llamado useEffect, ¿vale? useEffect se usa de la siguiente manera, siempre va dentro del componente, ¿vale? useEffect y que recibe un callback, ¿vale? ¿Qué es un callback? Un callback no es nada más que una función, ¿cierto? Y aquí, pues, él recibe, él por defecto se ejecuta siempre después de que se monta, ¿vale? Pero él puede volver a ejecutarse dependiendo de las variables que tengamos aquí. Por ejemplo, si yo creo un let h que es igual a 1, ¿sí? Y yo le pongo el h aquí de que espere los cambios de h. ¿Qué va a pasar con este useEffect? Se va a ejecutar primero cuando se monte el componente y luego cuando este h cambie de valor. Supongamos de que tenemos un botón que lo que hace es reasignar a h a 2. Pues entonces en el momento que se presione el botón, este useEffect también va a ser disparado porque el h está cambiando, ¿vale? Bueno. Este no es nuestro caso. En nuestro caso vamos a hacer una request, ¿cierto? Pero primero vamos a ver que esto esté funcionando. UseEffect ese log deberíamos verlo solamente una sola vez. Y aquí está, dentro del useEffect, ¿vale? Entonces aquí dentro del useEffect, como queremos hacer esta request una sola vez, no queremos estar haciendo la request cada vez, debemos de hacerlo dentro del useEffect, ¿vale? Luego, justo después de que se monte el componente. Y JavaScript tiene una función nativa que se llama fetch que devuelve una promesa. Este fetch es para hacer peticiones HTTP, ¿sí? Por defecto, si no se le pasa un objeto de configuración de requests, si el primero recibe la URL
parámetro, y aquí le podríamos pasar un objeto de configuración si supongamos de que el método no es get sino post, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a usar un método get, por lo cual podemos obtener la información sin necesidad de pasarle ese objeto de configuración, ¿sí? Es como el navegador por defecto hace una request de tipo get, ¿vale? Él no hace una request de tipo post aquí, ¿ok? Entonces es literalmente lo mismo. Entonces este fetch que retorna, bueno, si cierro esto aquí me dice fetch retorna una promesa. Vamos a hacerlo de nuevo. Fetch, aquí sí, que retorna una promesa. Aquí estamos viendo que retorna una promesa. Quiere decir que podemos manejarlo con async await o podemos manejarlo con un punto den, ¿cierto? Entonces vamos a usar punto den. ¿Qué retorno aquí? Bueno, ¿qué recibo aquí? Una respuesta, ¿vale? Recordemos de que esto aquí es una función flecha. Esto es un arrow function, es algo como esto, ¿sí? Y podemos hacer console.log de la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que con ECMAScript pues, nos dice de que si es un solo parámetro no es necesario ponerle paréntesis a la función, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos la respuesta. Ahora, esta respuesta pues no nos trae información, ¿cierto? ¿Vale? Y eso es porque no hemos usado un método que se llama .json, ¿vale? Esta respuesta tiene un método que se llama .json que también nos retorna una nueva promesa y su resultado, ¿sí? Lo que resuelve es este resultado pues ya parseado, ¿vale? Parseado es tipo JSON, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para que resuelva? Tenemos que retornar, sí, es importante retornar response.json. Y si nos damos cuenta, el mismo Visual Studio Code nos dice, mira, está retornando una promesa. Ahora, si es de una sola línea, nosotros podemos omitir esto y esto porque por defecto, cuando es de una sola línea, él está retornando, JavaScript está retornando, ¿cierto? Es decir, es como si tuviera este return ahí, pero en realidad no lo tiene. Pero está retornando, ¿vale? Es una forma intrínseca de retornar. Entonces, si estamos retornando, podemos captcharlo. Vamos a tener la respuesta aquí, .len. Y que tenemos aquí el JSON, ¿cierto? De la misma forma, como hicimos con response, vamos a hacer un console.log del JSON, ¿cierto? Y aquí pues ya tenemos esta información. Si actualizamos, nada más vamos a ver el log del exacto. Este log aquí, ¿vale? Que son todas estas tareas que tenemos aquí, que dice completada, está completada falso, tampoco está completada, pero el ID va cambiando, el título también. Sí, aquí estamos viendo todos los que tenemos, todas las tareas que tenemos. La idea es mostrar cada una de estas tareas que nos está dando este backend aquí en el HTML, ¿vale? Y ahora, para mostrarlo necesitamos guardar esto en una variable. Y aquí es donde vamos a comenzar a usar el useState, ¿vale? El useState es un hook, ¿vale? Que nos devuelve un array con dos posiciones. La primera posición, que es la posición 0, y luego viene la posición 1. La posición 0 que tenemos, el nombre del state, podemos llamarlo como queramos, ¿sí? En esta ocasión se trata de tarea, vamos a llamarlo task, ¿cierto? Y la segunda posición de este array es, la función que modifica estas tareas, ¿sí? Entonces, set task. O vamos a ponerlo en plural porque son varias tareas, set task, ¿vale? Entonces este es el state y esta es la función que modifica o que asigna el state, ¿vale? Entonces, aparte, useState aquí dentro de estos paréntesis recibe el valor inicial de este state. Por ejemplo, si yo le pongo aquí false, ¿cierto? Y yo escribo un console.log de esto, disculpen, aquí console.log de este task, ahí vamos a ver un false, ¿sí? Vamos a actualizar esto y vamos a ver. Y aquí estamos viendo el false, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor inicial de este state que tenemos aquí. Si yo le pongo un hola, ¿sí? Guardamos y revisamos. Aquí nos sale el hola, ¿sí? Es justo eso. Ahora vamos a ver en tiempo de ejecución, pues, ¿qué está pasando? Estamos viendo primero el hola, ¿cierto?
y después este console.log. Ustedes me dirán, pero el log del .json, del JSON este está primero. Pues sí está primero, pero es que este useEffect se ejecuta después de que se monta el componente. Entonces se monta, obviamente él pasa por este log, si él pasa por el useEffect, porque él pasa por ahí, pero el useEffect no se ejecuta enseguida. El useEffect tiene que esperar a que se monte el componente. Entonces pasa por el useEffect y no lo ejecuta. Pasa por el log, deja el log, ¿cierto? Que sería hola, y luego se monta el componente. Una vez que se monta el componente, el useEffect entra en acción, ¿cierto? Hace la request, después hace el .json y cuando se retorna, pues ya hacemos el console log del JSON. Entonces, por eso es que vemos ese orden de ejecución de esa manera, ¿vale? Entonces, la idea aquí no es hacer un console log, ¿cierto? La idea aquí es setear las tareas. Entonces podemos hacer set task. ¿Cuáles son las tareas? El JSON que estamos recibiendo de la URL, ¿cierto? Y entonces ahora task, pues vamos a ver qué task en teoría, el valor de task, ¿sí? Aquí lo tenemos. ¿Qué es este? Primero es hola. De hecho, primero hola no tiene sentido. Porque si es un array, esto debería ser inicialmente un array vacío para que tenga sentido, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, vamos a ver de nuevo qué pasa. Primero tenemos un array, ¿cierto? Un array vacío que es el estado inicial. Es aquí en la primera vez que se ejecuta, ¿cierto? Cuando se está montando el componente. Luego se monta el componente, el useEffect entra en acción y setea el task, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero aquí ya no estamos imprimiendo el console log. ¿Por qué estamos volviendo a ver el console log aquí? Porque el componente se volvió a renderizar. ¿Cómo así que se volvió a renderizar? ¿Por qué se vuelve a renderizar? Lo que pasa es que React, su nombre lo dice, es reactivo, reacciona al cambio del state. Cuando un state cambia de un componente, él renderiza de nuevo ese componente, ¿sí? Obviamente con el nuevo valor de su estado, ¿sí? Porque él supone de que si cambia el state, entonces el UI, la interfaz gráfica, también va a cambiar. Él supone que el HTML también va a cambiar porque el HTML seguramente depende del state, ¿vale? Entonces ese concepto de React no cambia tanto en clases como en componentes funcionales, ¿vale? Entonces ahí estamos bien, ya ahí tenemos todas esas tareas. Ahora es momento de comenzar a mostrar estas tareas, ¿cierto? Entonces vamos a crearnos aquí, en vez de este hola, vamos a poner un section aquí, ¿cierto? Y dentro del section, de hecho vamos a añadir otro section aquí, porque más tarde voy a explicar algo. Y aquí vamos a poner un botón, ¿sí? Ahorita vamos a ver para qué es, botón, vamos a poner largo como update, ¿cierto? Y aquí vamos a comenzar a renderizar nuestras tareas, ¿vale? Entonces, lo primero a revisar es, vamos a hacer un operador ternario. Si este array tiene un tamaño, si es .len, o sea, si esto retorna más de 0, obviamente, porque el array, esto va a retornar el tamaño del array, ¿cierto? Entonces, entendamos de que el 0 es un false value y el 1 más 2, todo número mayor de 0 se conoce como un truthly value, ¿sí? Quiere decir de que si esto es 0, ¿qué va a pasar? Si el len es 0, entonces, discúlpame, esto dice si el len, o sea, si el len ya sería 1, ¿sí? O mayor que 1. Si esto se cumple, si esto es verdad, tiene que arrojar el punto len, retornar el tamaño, ¿cierto? Para que esto sea true, tiene que ser un número mayor a 0, ¿sí? Entonces, si esto es mayor a 0, va a entrar aquí, ¿sí? Si es 0, pues va a entrar al null, ¿vale? Y el null pues no nos va a arrojar nada. Entonces aquí estamos haciendo un operador ternario. Esto es como if task.length, entonces aquí sí es true, ¿cierto? Else, aquí sí es false, ¿vale? Eso es el operador ternario, solo pues que es una forma abreviada de hacerlo y su nombre es operador ternario, ¿vale? Es como un if else. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos
de que si tenemos un array aquí, quiere decir que ya tiene valores, ¿cierto? No está vacío. Vamos a hacer task.map, ¿sí? Un map es para iterar cada tarea. Entonces, si estamos iterando, tenemos todas las tareas aquí dentro del map que vamos a recibir, la tarea individual, siempre, ¿cierto? Plural, singular. ¿Vale? Es súper sencillo. Si tenemos muchos patos, pues aquí vamos a tener un pato. Si aquí tenemos muchos árboles, pues aquí vamos a tener un árbol, ¿vale? Es la forma como se conoce el concepto de iterar, ¿vale? Entonces, si tenemos las tareas, podemos retornar, ¿cierto? Vamos a retornar otro JCX element y vamos a poner todo esto dentro de un... vamos a ponerlo dentro de un div también, ¿sí? Div. Y cada div por defecto, cuando estamos iterando, ¿cierto? Cuando estamos creando JCX element, tenemos que darle un key para que se identifique, si no, pues nos va a dar un error. Y cada tarea tiene un ID. Si lo revisamos acá, vamos a revisarlo. Esto es una tarea task.id, ¿cierto? Y el ID pues va cambiando dependiendo de cuál hijo sea, ¿cierto? Y ahí tenemos, pues va a ser 1, 2 y así, ¿vale? Y dentro del div vamos a poner un span, ¿cierto? Y aquí vamos a poner el task.title, ¿sí? Que sería este, .title, ¿vale? Guardamos y creo que debería funcionar sin ningún problema. Pues efectivamente, ahí tenemos el primero, el botón que creamos aquí, ¿cierto? Y este section, que es donde estamos pues renderizando todo nuestras tareas, ¿vale? Ahora, hasta el momento pues ya hemos visto cómo funciona el task y el set task. Pues sabemos que el set task pues está dándole el valor a esta tarea. Ya no va a ser un array vacío, sino todo el array completo, ¿cierto? Y con el useEffect pues estamos asegurándonos de que lo haga una sola vez, ¿cierto? Justo después de que se monte el componente. Pero ¿qué pasa? Que useEffect, como les había explicado, él puede recibir aquí un valor que es el que va a estar escuchando. Y para eso creamos este botón aquí, para darnos cuenta cómo este useEffect se va a ejecutar tantas veces le cambie el valor a un estado que le pasemos aquí por parámetro, ¿vale? Entonces vamos a crear otro estado aquí. Vamos a darnos cuenta que pues, podemos crear states las veces que necesitemos. Y vamos a ponerle false. Y vamos a ponerle update y set update, ¿vale? Algo como eso. Y este botón va a ser el encargado de cambiar este update. Ya sabemos que este update inicialmente está falso, ¿cierto? Y vamos a decirle que este useEffect va a estar pendiente al cambio del update, ¿vale? Aquí esto va a seguir funcionando igual, no va a pasar nada, todo sigue normal. Puedo darle update, no está haciendo nada porque no tenemos ningún evento asociado a ese onClick, ¿vale? Pero el useEffect no se ha renderizado más, no sigue haciendo las requests. De hecho, vamos a ver el network. Él hace las requests de todos solamente una sola vez, ¿cierto? Que es esta, que es la URL esta de todos que tenemos aquí. Él la está haciendo una sola vez. Ahora vamos a ver cómo lo va a hacer varias veces cada vez que este update cambie, porque cada vez que se cambie el update, entonces él va a ejecutarse, ¿sí? Es decir, va a ejecutar esta request de nuevo. Entonces vamos a hacer aquí onClick, ¿cierto? Click es igual. Cada vez que se ejecute el onClick, cada vez que se le dé clic, vamos a setear ese update, ¿cierto? Pero no vamos a ponerle un valor true o false aquí. Vamos a negar su valor actual. ¿Cómo así? Actualmente está en false, ¿cierto? Cuando llegue aquí, si negamos el false, eso da true, ¿cierto? Y cuando esto esté en true, si negamos el true, daría false, ¿sí? Entonces va a cambiarlo constantemente, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo esto funciona. Vamos a actualizar esto, ¿cierto? ¿Cuántas requests de todos ha hecho? Una. Si yo le doy update, va a ser otra, ¿sí? Aquí está la otra. Y si le voy a dar update, va a hacer varias veces esas requests. ¿Por qué? Porque el useEffect está volviéndose a ejecutar, porque le dijimos de que cada vez que el update cambie, ejecútate, sí, él va a estar escuchando este update, ¿vale? Si nosotros le quitamos ese update de ahí, pues él no se va a ejecutar todas esas veces. Actualizamos, aquí está el to do, y por más que yo le dé al update aquí, él no está volviendo a ejecutarse, sí, él se ejecutó una sola vez.
¿vale? Entonces me dirán, pero ¿y si yo quiero que mi aplicación reaccione a ese cambio de update? Sí, supongamos de que tenemos otra información, porque esto es solamente una aplicación de prueba y obviamente en una aplicación real vamos a tener otros estados, me dicen. Pero ¿cómo hago si yo no quiero que se ejecute este fetch? Yo no voy a estar creando variables a cada rato para validar si es necesario ejecutar esta request, ¿cierto? Y aparte de que es una muy mala idea estar haciendo requests innecesarias, pues ¿qué pasa? Que nosotros como podemos usar el useState las veces que queramos, nosotros también podemos usar el useEffect las veces que queramos, ¿sí? Pero este useEffect va a ser ¿para cuándo? Para cuando cambie el update, ¿vale? Entonces vamos a escribir aquí console.log cambió el update, ¿vale? Y podemos poner el valor del update aquí dentro también, ¿sí? Para que veamos el cambio que pasa. Entonces, ahora, vamos a darnos cuenta que si yo hago este update aquí, no se sigue ejecutando la request, ¿sí? La request ya se hizo una sola vez. Pero en consola aquí estamos viendo que cambió el update, cambió el update, cambió el update, ¿sí? Y de hecho, ese useEffect también se va a ejecutar en la primera vez, porque el useEffect siempre se va a ejecutar después de que se monte el componente, ¿sí? Pero no se va a seguir ejecutando. Entonces, cada vez que cambie ese update, pues esto se va a ejecutar. Aparte de que se va a ejecutar también cuando termine de renderizar el componente, pero eso no es ningún problema, ¿vale? Entonces aquí está cambio el update, cambio el update, cambio el update, cambio el update. Estamos suscritos a ese cambio de estado, ¿vale? Y eso, pues, es la forma en cómo pues funciona un poco el tema del useEffect y el useState. Y ahora pues quiero explicarle la última parte del useEffect, que tiene que ver cuando se desmonta un componente. ¿Vale? Entonces vamos a suponer de que hay otra sección aquí, section, ¿cierto? Section, que depende del update. Entonces, si update, vamos a crear otro componente aquí. Sí, vamos a crear otro componente o algo como... vamos a ponerle un nombre up2.jsx, ¿cierto? Vale, y esto va a ser un export default. Vamos primero a crear la constante const up2 es igual a una función que al fin de cuentas va a retornar un JCX element que a fin de cuentas tiene, vamos a poner que es solamente un P que dice hola, soy el up2, ¿cierto? Aquí podemos importar, aquí creo que lo estamos exportando, todavía no lo estamos exportando, más por export default up2, ¿vale? Y acá ya podemos importar ese up2, import up2 from, creo que aquí está up2, ¿vale? Y aquí podemos hacer lo siguiente, vamos a decir, mira, si el update es true, pues yo quiero que me renderice ese up2, ¿vale? De lo contrario, pues quiero que no hagas nada, quiero un null ahí. No puede resolver up2. Oh, voy a poner así, a ver. No puede resolver up2, export default. Vamos a ver cuál es el problema aquí. Dice que no lo encuentra. Up2, export default, up2. src. Up2, aquí está. Ok, vamos a ver. Bien, ¿qué está pasando aquí? Dice que no lo encuentra dentro de src. Como si no existiera. Vamos a ponerle
a ponerle saludar, de pronto es el nombre. No sé, vamos a ver. Saludar. Oh, ya entendí cuál es el error. Ya había entendido cuál es el error, pero vamos a cambiarle el nombre de igual forma. Saludar. ¿Sí? Y vamos a ponerle aquí. Saludar. Y sería saludar. Saludar aquí. Oh, ya entendí. Discúlpenme aquí. Es que estoy creándolo como TSX, que estoy acostumbrado a trabajar con TypeScript. Entonces, pues lo creé como si fuera TypeScript y esto es JavaScript puro. ¿Vale? Bueno, JavaScript puro no es JavaScript. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo de que aparece, de que si el update está, pues renderiza el saludar. Yo creo que estos paréntesis no son necesarios, sí. El update está, si el update es true, pues va a ejecutar este saludar. De lo contrario, va a ser nulo, ¿sí? Y vamos a ver si es cierto. Si él actualmente está en false, si le doy update aquí, él va a decir hola, soy el app2 y lo va a eliminar, ¿sí? Estamos montando y desmontando el componente. Quiero que revisemos algo aquí, ¿sí? Vamos a ver este app2, ¿sí? Hola, soy el app2. Yo le doy update y eso va a... ¿Se dan cuenta que desaparece esa sección? Literalmente, pues ya no está, ¿vale? Se está montando y se está desmontando el componente, ¿sí? Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, se está montando y desmontando el componente. El useEffect podemos usarlo para hacer algo cuando desmontemos el componente. Entonces vamos a importar el useEffect de React, ¿vale? Y vamos a usarlo en este saludar, ¿vale? Entonces useEffect, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a hacer el useEffect aquí, sabemos que va siempre dentro del componente. Vamos a escribir aquí console.log montado, ¿cierto? Y aquí deberíamos ver ese log. Ahorita ahí no aparece, pero aparece montado, ¿sí? Y pues va a montarse, ¿cierto? Se monta y se desmonta. Ahora, me dicen, ¿cómo sabes tú cuándo se desmonta un componente? Lo que retorne, esto puede retornar una función. Y esta función se ejecuta aquí, console.log, cuando se desmonta, desmontado. Es decir, gracias al useEffect sabemos cuando el componente se desmonta también, ¿sí? Y aquí podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Obviamente aquí estamos poniendo un console.log, pero el punto es que podemos trabajar con eso. Mire, montado, desmontado. Si estamos viendo el log, ¿sí? Entonces, de hecho, voy a quitar este log que puse acá. De hecho, este useEffect solamente era para mostrarle que podemos crear varios useEffects. Vamos ya a borrarlo, guardamos. Y aquí estoy, vamos a autorizar esto y vamos a ver montado, desmontado, montado, desmontado, ¿sí? Entonces, cuando el componente se desmonte, se maneja de esta forma. El useEffect retorna una función. Vamos a hacer que retorne una función, no es necesario, ¿sí? Si retorna esa función, esta función se va a ejecutar cuando se desmonte el componente. Y bueno, creo que eso sería todo lo que les puedo enseñar en esta ocasión. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y compártanlo. Y nos vemos en otra ocasión.